Benjamín Herrera. Entre los jardines de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre Seccional Pereira se puede apreciar esta obra conmemorativa de quien fue general del Ejército colombiano entre los años 1850 y 1924, hecha en hierro colado con una altura de alrededor de 2 metros sobre un pedestal hexagonal de unos 3 metros de alto. Se encuentra allí desde la primera década de los años 2000. El general, en ropaje de gala, su vestimenta exhibe un bajo relieve simbología masónica. En la banda que atraviesa su pecho diagonalmente lleva la Trinidad cósmica, adoptada de religiones antiguas, así como el águila bicéfala, símbolo de progreso y orden, donde sus alas abiertas expresan la búsqueda de la verdad, a la vez que en sus garras sostiene la espada del honor. Sobre una banda que recorre su torso horizontalmente se aprecian 2 insignias de la Orden de Boyacá o Cruz de Boyacá. En cada una de las caras de su pedestal hexagonal se aprecia una placa con información sobre el general. La atribución de sentido y significado cultural de la escultura se encuentra en lo que representa el aporte que hizo Benjamín Herrera a la educación superior al fundar la Universidad Libre en Colombia, sitio de formación intelectual y política basada en lineamientos liberales. Árbol Arma. En la pequeña zona verde de la calle 44, entre carreras séptima y octava, justo al lado de la estación de Megabús Turín, fue instalada esta obra en el año 1995 por el artista colombiano Martín Alonso Abad Abad. Afectada por el desvalijamiento, inicialmente la obra era un conjunto de 5 piezas, cada una representando un tipo de árbol distinto, como bien podrían ser el árbol del viajero o el sajo, elaborados con armas blancas, decomisadas por la fuerza pública de la época, cuchillos y machetes que simbolizan hojas, ramas, pétalos y flores. Su valor cultural se vislumbra en la contraposición naturaleza-agresión, una que parte desde la misma existencia y la otra engendrada y moldeada por el hombre. Vaquero. Desde 1991, enfrente del edificio Codegar, se puede apreciar esta obra en bronce de la artista manizaleña Beatriz Elena Sierra Grajales. Aún habiendo sido despojado de su machete y lazo, conserva la vestimenta y características clásicas de un ganadero colombiano. Aquí se ilustra un vaquero de 1 metro de alto, haciendo un gesto de enlazamiento con su mano derecha. Instalada precisamente sobre el muro que lleva el nombre de la cooperativa, la obra identifica tanto a ganaderos como a agricultores y se convierte en un reconocimiento cultural por la importancia de sus labores en el desarrollo regional y nacional. Cristo sin cruz. Al interior de la iglesia Nuestra Señora de Fátima podemos encontrar este gran crucifijo de 2 metros de alto, suspendido sobre el altar, produciendo un efecto de ingravidez. Se encuentra aquí desde el año 1965, fundido en bronce por el reconocido artista Rodrigo Arenas Betancourt. Esta obra, que en su momento fue polémica, al igual que el Bolívar desnudo, también de su autoría, evoca el momento en el que Cristo asciende a los cielos, luego de su resurrección. Su cabeza se encuentra investida por una estrella de redención de 16 rayos, su cuerpo descarnado y con el vientre abierto, característica que comparte con el dios griego Prometeo, un tema muy afín en las esculturas del reconocido artista, lo cual puede significar, dentro de sus respectivas historias, la conexión del sacrificio que sufrieron ambos personajes por la humanidad. La familia Acep. En el pequeño jardín cercado, frente al antiguo edificio Acep, sobre la avenida 30 de agosto con 50, se encuentra esta obra de unos 4 metros de alto en acero fundido. La integran 2 partes,
un enorme grano de café en posición vertical y sobre este germina una familia conformada por un hombre, una mujer y una niña. Al ser contemplada, la obra logra transmitir el cálido y acogedor regocijo del núcleo familiar, tanto para transeúntes como para las demás edificaciones a su alrededor. Su valor cultural se sustenta en la importancia de la familia como primera escuela de formación de seres humanos y su aporte en la construcción del tejido social.